En este capítulo vamos a hablar de la dictadura de Primo de Rivera. Y empezaremos ahondando en las crisis que provocaron esta dictadura. Una de ellas fue la crisis marroquí. En 1905, Alemania ofreció su ayuda al sultán de Marruecos para enfrentarse a Francia, que quería establecer un protectorado en este lugar. Se solucionó todo con la conferencia de Algeciras, que lo que hizo fue establecer un protectorado franco-español en la zona. El norte, el Rif, era rico en minerales y era el que tenía España precisamente, pero los bereberes se oponían a esta ocupación y originaron una guerra permanente. España sufrió dos severas derrotas, el Barranco del Lobo y especialmente el desastre de Anual en 1921. Por si fuera poco, a esta guerra se oponía la mayoría de la sociedad, que rechazaba la movilización de soldados veteranos, pero había un interés de la corona y de diversas empresas españolas para mantenerse en la zona. Como hemos dicho, la crisis de Anual fue la chispa que provocó la dictadura de Primo de Rivera y el desastre más importante del ejército español. En ella se enfrentó las fuerzas españolas contra las fuerzas rifeñas del general Abdelkrim, y el resultado fueron de 11.000 soldados españoles muertos, pero más de la mitad incluso después de rendirse. La muerte de los soldados y la derrota hicieron que España redefiniera la política colonial en la guerra del Rif, y todo ello llevó a una crisis política que socavó la monarquía liberal de Alfonso XII y provocó el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera 2 años después, en 1923. El informe Picasso, elaborado por el general Juan Picasso, fue un intento de explicación y de sacar a la luz todo lo que realmente pasó en el desastre de Anual. En él se señalaban múltiples errores militares e incluso se decía que el rey podía estar implicado, junto con diversos militares, en un escándalo de corrupción económica. Pero después de varios intentos de rescatarlo para depurar posibilidades, el expediente cayó en el olvido y se le dio carpetazo. Y a la crisis marroquí se le unió una crisis social. En zonas industriales como en Cataluña, los obreros promovieron toda una serie de huelgas para reivindicar mejoras salariales y laborales, y tuvo su máxima expresión en la Semana Trágica. Estas reivindicaciones se extendieron también al campo, en especial en Andalucía y Extremadura, reclamando el reparto de latifundios. A esto se le conoce como el trienio bolchevique, y se trató de unas revueltas campesinas ocupando tierras, quemando cosechas y ocupando ayuntamientos. Pero estas movilizaciones de los jornaleros fueron reprimidas con dureza, declarándose el estado de guerra. Tanto gobierno como organizaciones sindicales promovieron la creación de sindicatos afines a sus intereses y de grupos armados y violentos. Claro ejemplo de ello fue el pistolerismo, que tuvo su mayor auge en Barcelona. Se trató de una verdadera guerra de clases en la que la espiral de violencia llegó incluso a provocar la muerte del presidente de gobierno, Eduardo Dato, por un militante anarquista en 1921. Solamente en Barcelona llegaron a morir 226 personas entre obreros, industriales y agentes de la autoridad. Y ahora vamos a explicar con detalle en qué consistió el golpe de Estado y la dictadura de Primo de Rivera. Debido a la magnitud de la crisis social y al temor de que el expediente Picasso viese la luz y se debatiera en las Cortes, porque salpicaba a la monarquía y también a altos empresarios, Primo de Rivera dio el golpe de Estado. Este pronunciamiento estaba consentido por el rey, apoyado por los empresarios y secundado por algunos políticos conservadores. Las principales medidas que tomó Primo de Rivera fueron la suspensión de la Constitución, la disolución de las Cortes, la prohibición de los partidos políticos, la ilegalización de determinados sindicatos como la CNT, el recorte de libertades de prensa y educación, la supresión de la Mancomunidad de Cataluña, la persecución de los nacionalismos catalán y vasco y la prohibición de hablar catalán o vasco en estas zonas. Otras medidas que tomó también Primo de Rivera fue la creación de un partido único, la Unión Patriótica, la creación de un órgano legislativo, la Asamblea Nacional Constitutiva, que no estaba elegida democráticamente, la realización de diversas infraestructuras para, dijéramos, crear más trabajo y callar a la población, como carreteras, ferrocarriles u obras hidráulicas,
Esto se pudo hacer gracias al buen momento económico por el que atravesaba toda Europa y España, la creación de monopolios como Telefónica o Camsa y el final del conflicto en Marruecos, ya que en 1925 desembarcó el ejército en Alhucemas y controló todo el protectorado. Así se puso fin a la Guerra del Rif. La dictadura en sí duró escasamente unos 7 años, desde 1923 hasta en 1930. Pero la crisis de 1929, con la caída de la bolsa de Nueva York, empezó a notarse en España, aunque en menor medida debido al elevado proteccionismo de la economía española. Esto hizo mella en la dictadura y provocó un aumento de la oposición, la pérdida de confianza de Alfonso XIII y la falta de apoyos políticos. Y todo ello provocó la dimisión y el posterior exilio de Primo de Rivera. Y en esta última parte del vídeo explicaremos cómo cayó el régimen. Entre 1930 y 1931 ocurrió lo siguiente. Primo de Rivera dimitió y se fue al exilio. Por tanto, el rey Alfonso XIII lo acepta y nombra al general Dámaso Berenguer como jefe de gobierno. A este periodo precisamente de un año se le conoce como la dictablanda, en oposición a la dictadura. Berenguer lo que quería era propiciar el retorno paulatino de la legalidad constitucional, pero esto ya no era posible porque la corona se había vinculado en exceso con la dictadura de Primo de Rivera. La oposición estaba aumentando y los partidos políticos le habían retirado el apoyo a la monarquía de Alfonso XIII. Prueba de la retirada de esta falta de apoyos fue el Pacto de San Sebastián, una reunión de todos los partidos republicanos para poner fin a la monarquía y proclamar la Segunda República Española. En octubre de 1930 se sumaron a este pacto las dos organizaciones socialistas, el PSOE y la UGT. Hubo un primer intento de derrocar la monarquía que fracasó y Alfonso XIII hizo dimitir a Berenguer y nombró a un nuevo presidente, el almirante Juan Bautista Aznar. El nuevo gobierno propuso un nuevo calendario electoral y convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Todo el mundo entendió estas elecciones municipales como un plebiscito sobre la monarquía. Las candidaturas republicanos-socialistas ganaron en 41 de las 50 capitales de provincia, y esta era la primera vez en España que un gobierno era derrotado en unas elecciones, aunque en zonas rurales ganaron los monárquicos porque el caciquismo todavía seguía funcionando lógicamente. Aquí a la derecha podemos ver los diferentes resultados electorales en todas las capitales de provincia. Al ganar los republicanos socialistas se proclamó la República desde los balcones de los ayuntamientos ocupados por los nuevos concejales, y el rey Alfonso XIII no tuvo más remedio que exiliarse. Ese mismo día el Comité Revolucionario se convirtió en el primer gobierno provisional de la Segunda República Española. Y esto ha sido todo, muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.